Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado seas por la eternidad. En estos momentos venimos ante ti para rogar tu perdón, pero también para que abras la mente, para poder comprender estos grandes mensajes y ejemplos que nos dejará la lección de Débora y Barak. Señor nuestro, te rogamos que al terminar la lección todo lo aprendido quede grabado en nuestra mente, para no caer en los mismos errores que cayó tu pueblo Israel. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean abundantes para cada uno de vosotros. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de hoy. En la clase virtual anterior exploramos la vida de 3 valientes jueces. ¿Te acuerdas cuáles son esos valientes jueces? Vamos a recordarlos. Otoniel, Ahod y Samgar. Recordemos, mis hermanos, cómo sus actos de fe y valentía nos inspiran a ser soldados en el ejército de Dios, salvando almas para Cristo, ¿no es cierto? Vimos que nuestro Señor dota a sus siervos con dones especiales para su obra, pero estos dones requieren ser desarrollados y utilizados. Entonces, aquellos que se despojan de sí mismos para servir a los demás, experimentarán un crecimiento espiritual y recibirán una mayor obra del Espíritu Santo en ellos. Hoy nos centraremos en 2 figuras bíblicas muy importantes que también desempeñaron un papel crucial en la liberación de Israel. Estos hermanos son Débora y Barak. Nuestro estudio de hoy se titula Débora y Barak. Fueron líderes inspirados para un tiempo de liberación. Entonces surge esta pregunta: ¿estás dispuesto a aceptar el llamado de Dios para liberar almas? Al igual que Débora y Barak fueron llamados por Dios, cada uno de nosotros tiene un papel importante en la obra del Señor. La pregunta número 1 que vamos a estudiar dice lo siguiente: después de la muerte de Ahod, ¿qué hicieron los israelitas? ¿Cuánto tiempo duró esta deplorable situación? Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y en la clase de hoy vamos a estudiar el capítulo 4 del libro de los jueces. Y en esta pregunta vamos a estudiar el versículo del 1 al 3, que dice lo siguiente: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Eso dice en los versículos. A ver, mis hermanos, 80 años de paz habían pasado en tiempo de Ahod. El libertador ya había muerto y el ciclo de desobediencia, de opresión, de clamor, de liberación y de paz continuaba en Israel. Se había iniciado nuevamente este ciclo de desobediencias y el pueblo de Dios vivía en idolatría. Mis hermanos, al estudiar esta historia, nos impresionamos y reflexionamos sobre cómo la desviación continua hacia la desobediencia hace que el verdadero creyente de fe desconfíe en el hombre, pero que se sorprende más y más con la misericordia y la gracia de Dios. Es que es impresionante ver que a pesar de que Israel continuaba olvidándose del Señor, Jesucristo continuó trabajando con ellos. Israel presentaba un ciclo de desestabilización.
El primero es que Dios siempre estaba con Israel en todos los momentos de su historia. Y el segundo es que Israel fue durante toda parte de su historia como una montaña rusa. Unas veces estaba con Dios y oraba a él, pero otras veces se volvía a los dioses paganos y le rendía culto, haciendo enojar a nuestro Señor Jesucristo. Solo que Dios amaba a Israel y lo amaba demasiado, ¿no es cierto? Como para permitir que siguieran su propio camino. Es que a veces podemos desear que Dios nos deje en paz, pero al final agradecemos al Señor por su constante intervención en nuestras vidas, aunque no siempre sea fácil. ¿Quién fue el instrumento de castigo esta vez? Jueces capítulo 4, versículos del 1 al 2 nos lo va a contar. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. ¿Quién fue Jabín? Jabín es presentado como un rey cananeo que gobierna desde la ciudad de Azor. Azor era una de las ciudades más poderosas y antiguas de Canaán, que ocupó el norte de Israel. El diccionario bíblico adventista dice que Jabín proviene del hebreo Yavín, que significa él comprende, o entendedor, o inteligente. Y es muy probable que fuera descendiente de Jabín, el rey cananeo de la ciudad de Azor en tiempos de Josué, quien estuvo a la cabeza de la confederación de ciudades o de estados en el norte de la Canaán derrotada por los israelitas en aquel tiempo. Después de la batalla, Jabín fue muerto y Azor fue quemada. Entonces, este descendiente también se llamó Jabín y también fue rey de Azor, que oprimió a Israel durante el periodo de los jueces, por el periodo de 20 años. ¿Quién era el comandante de Jabín? Jabín tenía un ejército, y ese ejército estaba al mando de Sísara, un terrible enemigo de los israelitas. Sísara comandaba un ejército impresionante y poderoso. Era un personaje abusivo, desalmado, sanguinario. Era muy poderoso en Canaán. ¿Cómo era su armamento que tenía Sísara? El armamento del ejército de Canaán era de última generación, de la época. Tenía 900 carros de hierro que parecían ser indestructibles. Entonces, esta importante ventaja lo convirtió en un oponente temible. Es decir, que eran carros tirados por caballos, cuya estructura era de hierro, y dentro de ellos estaban hombres fuertemente armados que difícilmente sufrían daño. Y más bien, eran armas mortales para los ejércitos enemigos. ¿Y cómo estaba Israel en ese momento? Israel, debido a su desobediencia y vida en idolatría, se habían alejado y sufrían una grave opresión a manos de sus enemigos. Ellos habían abandonado a Dios por ir tras los dioses paganos. Sus bienes y sus vidas estaban siempre en peligro. Las casas fueron abandonadas, ya que se vieron obligados a migrar y reunirse en ciudades fortificadas para protegerse de los cananeos. El sufrimiento llegó a tal punto que los caminos estaban desiertos y las personas por el miedo se desplazaban de un lugar a otro, pero por senderos poco transitados, temeroso de la represión de su temido enemigo, Sísara. Ve, mi hermano, incluso en los pozos de agua, muchos hebreos eran asaltados y muchos eran asesinados. Para empeorar aún más la situación, ¿sabe qué pasaba? Los israelitas no contaban con un ejército, ni mucho menos con armas. Entre 40,000 hombres no había ni una espada, ni una lanza. Todo era desesperación para Israel. Entonces, contra esta fuerza militar y contra esta tecnología de Sísara y contra esta opresión clamaba
Israel a nuestro Señor Jesucristo. Y Jueces capítulo 4, versículo 3 dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. ¿Qué representan estos carros de hierro para nosotros? Estos carros representan los carros errados del pecado. Y Sísara es el enemigo del pueblo de Dios, mi hermano. Y puede tener varios significados simbólicos para el pueblo de Dios de esta época, especialmente desde la perspectiva espiritual. Primero, los carros de hierro simbolizan todo lo que oprime al pueblo de Dios. Por ejemplo, los sistemas de control, los gobiernos autoritarios, las ideologías, las doctrinas falsas, las fuerzas culturales que atacan la fe, que van contra los 10 mandamientos de la ley de Dios. También representan las dificultades, el pecado y las pruebas que parecen insuperables, como las situaciones de la vida, que nos hacen sentir impotentes. Además, pueden simbolizar también las riquezas y el poder mundano que tientan a los creyentes a alejarse de Dios. Segundo, encontramos a Jabín y Sísara. En un sentido más profundo, Jabín y Sísara pueden representar las fuerzas del mal, como Satanás y sus demonios, por ejemplo, que buscan oprimir a los hijos de Dios. Los carros de hierro simbolizan las estrategias del enemigo, que a menudo parecen impotentes e imparables. Las estrategias del enemigo resultan tan fuertes para el pueblo de Dios. Sin embargo, la lección de la victoria de Israel nos enseña que aunque estas fuerzas parezcan invencibles, Dios tiene el poder para destruirlas. El Señor las destruye y las derrota. Tercero, encontramos la dependencia de Dios. Sísera y sus carros causaban miedo en el pueblo de Israel, ¿no es cierto? De manera similar, los problemas y retos de la vida pueden hacer que los creyentes sientan temor, sientan inseguridad. Los carros de hierro pueden simbolizar las dudas sobre si Dios realmente nos protegerá y nos cuidará cuando enfrentamos dificultades. Por ejemplo, imagínate a una persona que está pasando por una enfermedad grave. La preocupación sobre el futuro y la incertidumbre de si Dios lo sanará o le dará fuerza puede generar dudas y miedo, ¿ve? Entonces, es como los carros de hierro que aterrorizaban a Israel. Sin embargo, al igual que la historia de Sísara, la confianza en que Dios está con nosotros puede traer paz y valentía frente a esas pruebas. Y cuarto, encontramos la fe y la valentía, que son esenciales. En la historia, aunque Sísara tenía gran poder, el pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Débora, mostró fe, mostró valentía para enfrentar la opresión. Eso nos recuerda que aunque los desafíos en la vida puedan parecer aterradores, Dios nos llama a actuar con fe. El Señor quiere que actuemos con valentía, confiando en que en Él puede darnos la victoria. Debemos usar nuestra arma de la oración para clamar a Dios por libertad. Por ejemplo, imagina a alguien que se enfrenta a un problema financiero muy difícil. Aunque la situación parece abrumadora, con mucha fe y valentía, puede confiar en que Dios proveerá una solución, tal como lo hizo con Israel al enfrentar la opresión de Sísara. Así que, mis hermanos, las lecciones de este versículo son muchas, y nosotros como buenos aprendices tenemos que reflexionar sobre ello, ¿no es cierto? Cada versículo deja enormes enseñanzas que el aprendiz creyente debe aceptar para fortalecer su fe y crecer espiritualmente. Aquí te dejo la respuesta, mi querido hermano. Después de la muerte de Ahab, ¿qué hicieron los israelitas? Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cuánto tiempo duró esta deplorable situación? Duró 20 años, mis queridos hermanos. Pregunta número 2. Estamos estudiando el tema Débora y Barak. Mientras el pueblo sufría en condiciones tan horribles, ¿a quién llamó Débora, la profetisa y jueza, por ayuda?
qué gran tarea le pidió que llevara a cabo. Seguimos estudiando el capítulo 4 del libro de los jueces, y esta vez los versículos del 4 al 7. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos, dice la palabra de Dios. Hemos visto a los enemigos opresores de Israel. ¿Quiénes eran? Jabín, rey de Canaán, y Sísara, su capitán, ¿verdad, mi hermano? Pero ahora veremos quiénes fueron los libertadores de Israel, quiénes fueron elegidos. El castigo de Jabín y Sísara era interminable para el pueblo de Dios. Sin embargo, los israelitas se volvieron de la idolatría y con humillación y arrepentimiento le pidieron al Señor que los liberara de esa terrible opresión. Y no llamaron en vano. El pueblo llevaba 20 años de opresión y el clamor de Israel llegó a oídos del Señor, quien escuchó de los cielos sus peticiones y envió a una profetisa de nombre Débora. Débora proviene del hebreo Deborah, que significa abeja o avispa. Fue esposa de Lapidot. Esta mujer fue una líder extraordinaria de su época. Primero porque fue jueza y administradora de justicia. Débora era conocida por impartir justicia bajo una palmera, llamada la palmera de Débora, que estaba ubicada entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín. Su palacio de justicia no tenía pues las comodidades que tienen hoy los magistrados para hacer justicia, no. Sin embargo, su sabiduría y conocimiento de la ley divina la convirtieron en un referente para el pueblo de Israel. Los eruditos incluso venían a aprender de ella. Eso es lo que dice el Midrash. Su rol era ejercer autoridad judicial y también espiritual. Además, tenía que guiar al pueblo de Israel en momentos de crisis. Claro, en aquel tiempo pues no habían magistrados comunes y el pueblo la buscaba para que los aconsejara e hiciera justicia. Es decir, mis hermanos, que ella solucionaba las disputas de los israelitas. Y cuando las aldeas quedaron abandonadas en Israel, Débora se levantó como una madre en Israel para defenderlo. Así lo dice Jueces capítulo 5, versículo 7. Segundo, Débora fue profetisa. Débora era mensajera del Señor. Ella era mensajera entre Dios y su pueblo. Recibía revelaciones divinas y la transmitía a los israelitas, guiándolos en momentos de crisis. Tercero, era líder militar. En un momento en que Israel era oprimido por el rey cananeo, Jabín y su general Sísara, Débora llamó a Barak, un guerrero israelita, para que liderara el ejército contra los opresores. Y a pesar de las dudas de Barak, Débora lo animó y profetizó que una mujer sería quien daría el golpe final, como lo veremos más adelante, por supuesto. Jueces capítulo 4, versículo 4 y 5 dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio, dice. Débora era una luz entre sombras hebreas. Ella creció en una aldea entre las colinas de Efraín, en un ambiente dominado por la turbulencia de la incredulidad y de la idolatría. Ella brillaba con una fe inquebrantable, mis hermanos,
Y mientras otros se perdían entre la confusión, ella se mantenía firme en la fe de Jesús. Ella fue voz y fue guía de un pueblo que era destruido por la penumbra de la opresión. Este pueblo sufría a causa de los cananeos, pero a pesar de todo, inspiraba un renacer de fe y unidad en su pueblo, como una madre de Israel. Débora era líder y tenía la responsabilidad de liderar al ejército de Israel, que hasta ese momento no tenía siquiera una espada para la guerra. Y eso sí que era un gran desafío y una extraordinaria prueba de fe. Ahora, Débora tenía un mensaje para este varón, quien ejecutaría el plan de Dios, pero que no sería él el victorioso. ¿A quién llamó Débora? Jueces capítulo 4, versículo 6 nos da la respuesta. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? El varón llamado por Débora para dirigir una campaña militar contra Javín, rey de Canaán, era Barak. Barak significa relámpago. Barak pertenecía a la tribu de Neftalí. Era hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes. ¿Cuál fue la orden de Dios para Barak por medio de Débora? La orden de Dios dice: el Señor Dios de Israel te ordena, reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón. Es Dios, mis hermanos, quien ordena a Barak a reunir a un ejército de israelitas para la batalla. ¿Ve? Barak fue designado por Dios como su comandante militar de su ejército y convocó a los israelitas desde el monte Tabor para enfrentarse a este poderoso ejército de Sísara. Ahora, mi hermano, el monte de Tabor se ubica a unos 16 kilómetros aproximadamente al oeste del extremo sur del mar de Galilea, así como lo observas en el mapa, cerca del lugar donde se juntan los territorios de Neftalí y Zabulón, y también de Isaacar. Los estudios dicen que el monte no es muy alto y está a unos 562 metros de altura aproximadamente, levantándose desde una baja planicie, y por eso es bastante aventajado, debido a que los soldados ubicados en las laderas podían ver fácilmente toda el área y sería difícil desplazarle. El monte Tabor era un lugar estratégico, pero también era simbólico. Su elección como punto de reunión del ejército de Barak sugiere una preparación para la batalla y un lugar desde donde Dios manifestaría su poder. Entonces, esta muestra de fe dio inicio a la confrontación que cambiaría el curso de su historia. ¿Quiénes conformaron el ejército? ¿Sabes quiénes las conformaron? Las tribus de Neftalí y Zabulón. Serían las tribus más débiles quienes pelearían contra Javín y Sísara, ¿ve? La elección de estas tribus podría tener razones estratégicas, como la ubicación geográfica, por ejemplo, y la disposición para la batalla. ¿Cuáles fueron las razones del llamado de las tribus para pelear con un poderoso enemigo? Ya sabemos que Neftalí y Zabulón eran débiles en número y armamento, ¿no es cierto? Vamos a ver las razones. Primero, es que Dios quiere demostrar su soberanía. La victoria no depende de la fuerza humana, sino del poder de Dios. Segundo, el propósito de la humildad. Dios elige al débil para avergonzar al fuerte, ¿no es cierto? Lo insensato para avergonzar al sabio. Así dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Tercero, encontramos el cumplimiento de una profecía. A pesar de ser débiles, ellos estuvieron dispuestos a actuar según el plan divino. Y cuarto, hay una enseñanza sobre la obediencia y la fe. La obediencia a Dios puede traer resultados sorprendentes, incluso
si se siente que uno es débil o incapaz. Ahora, el verso también revela una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Jueces capítulo 4, versículo 7 dice, y yo atraeré hacia ti al rollo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. En cada orden, el Señor promete la victoria. Y la promesa de Dios a Barak por medio de Débora es que Sísara, el poderoso enemigo de Israel, sería derrotado y entregado en manos de Barak. ¿Y dónde sería el lugar de la batalla? ¿Sabes dónde, mi hermano? En el arroyo de Sisón. Así como lo observas en el mapa. Es que Sisón no es solo un río, sino un lugar donde se llevaría a cabo la confrontación con los carros de guerra de hierro de Sísara. Y esto es maravilloso, ¿verdad, hermanos? Fue en Sisón donde los profetas de Baal fueron ejecutados por orden de Elías. Y el diccionario bíblico adventista dice que Sisón es muy importante para la Palestina occidental, porque riega la llanura de Esdraelón. Su brazo norte nace en la falda occidental del monte Tabor, y varios de sus brazos del sur nacen de las faldas occidentales del monte de Gilboa. Todos se unen en la llanura al noreste de Megido. El río fluye en dirección noreste a lo largo del pie norte del cordón del monte Carmelo para desembocar en el mar Mediterráneo. Es allí donde sería entregado el general Sísara en manos de Barak, pero sería entregado muerto. Entonces, fue con Barak como capitán del ejército de Israel que se iniciaría la liberación de Israel, con Débora como líder enviada por Dios. ¿Qué dice aquí la respuesta? Mientras el pueblo sufría en condiciones tan horribles, ¿a quién llamó Débora la profetisa y jueza por ayuda? A Barak, hijo de Abinoam. ¿Qué gran tarea le pidió que llevara a cabo? La gran tarea que Débora le encargó a Barak fue liderar a su ejército en una batalla decisiva contra un poderoso enemigo liderado por Sísara. Pregunta número 3. Seguimos estudiando la lección que lleva por título Débora y Barak. Y también seguimos estudiando el capítulo número 4 de los jueces. El subtítulo dice, Débora, una mujer valiente. ¿Bajo qué condición aceptó Barak asumir la tarea? ¿A quién llamó por ayuda contra el opresor? Los versículos que vamos a estudiar de Jueces capítulo 4 son 8, 9 y 10. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de una mujer vencerá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. A ver, Débora era sin duda una mujer extraordinaria. Débora era una mujer resuelta, decidida, y durante el tiempo de opresión y desesperación, ella animó a su pueblo a luchar con todos los enemigos. Sin embargo, el general Barak era una persona miedosa. Él debería haber estado luchando en la primera línea de batalla, pero no lo hizo por temor a los invencibles carros de hierro de Sísara. Sin embargo, quien destruiría a los cananeos no sería Barak, sino Dios. ¿Verdad, hermanos? Barak solamente era el instrumento del Señor. Pero quizás nos podemos preguntar, ¿pero por qué Dios llamó a una mujer? ¿Y por qué no llamó a un varón? Mis hermanos, Dios es soberano y llama a cualquier ser humano como instrumento. Y cuando el Espíritu Santo obra en aquel siervo, la valentía llega y las obras de Dios se cumplen. Aunque esto pareciera también ser una forma de mostrar el fracaso de los varones
de Israel en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque si lees con atención el versículo, te darás cuenta que los hombres de Israel tenían miedo a enfrentar las armas del poderoso ejército de Císara. Entonces, al no estar dispuestos a liderar y enfrentar los desafíos, Dios decidió utilizar a una mujer para demostrar su poder y mostrar la incapacidad de los hombres. Pon atención al versículo y verás que había mucho temor en Barak. ¿Qué le dijo el general a Débora? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Eso dice Jueces capítulo 4, versículo 8. Mi hermano, es como que Barak mostrara que él confía más en la relación de Débora con Dios que en su propia relación con Dios, de él mismo. Se observa temor para enfrentar a un enemigo muy poderoso, ¿no es cierto? Pero ¿por qué tenía miedo Barak? Obviamente, como humano, tenía miedo de ir a la guerra. Primero, por la magnitud del enemigo. Císara y sus carros de hierro constituían una poderosa fuerza militar para Israel en ese momento. La ventaja numérica y tecnológica del adversario era tan grande que provocaba un temor natural y comprensible en Barak. Segundo, la falta de experiencia militar. Aunque Barak fue nombrado juez, la Biblia no menciona que tuviera experiencia previa en combates a gran escala. Entonces, la posibilidad de enfrentarse a un ejército tan poderoso podría haber generado dudas sobre sus capacidades como líder militar. Él sabía que los hebreos estaban dispersos, estaban abatidos y desarmados. Tercero, él buscaba una señal. Barak parece desear una confirmación concreta de la voluntad de Dios, y al pedir la presencia de Débora, busca una señal evidente que le garantice la victoria divina. Y esto refleja una gran necesidad de seguridad y una cierta duda respecto a la promesa inicial de Dios. Y a pesar de haber recibido la promesa que Dios estaría con él y de que derrotaría a sus enemigos, seguía siendo inseguro y dudoso. Tenía miedo, tenía temor, mi hermano. Entonces, Barak aceptó el mensaje de Débora como palabra divina, pero tenía poca confianza en Israel y temía que el pueblo no respondiera a su llamado. Y cuarto, sentía el peso de la responsabilidad. Como líder elegido, Barak asume la responsabilidad de la vida de sus hombres. El temor a la derrota y a las posibles bajas humanas pudo haber influido en su decisión. Él, como conocía muy bien la fuerza y la capacidad de sus enemigos, sin duda que tenía temor. Pero ¿qué le dijo la profetisa para dar confianza a su general? Jueces capítulo 4, versículo 9 nos lo va a contar. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer vencerá Jehová a Císara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Es como que la profeta le hubiera dicho: tranquilo, Barak, Jehová está con nosotros, ten confianza, ten mucha fe en nuestro Salvador Jesucristo. Pero también le dijo: aunque ganes la batalla, Barak, quien venza al verdugo Císara va a ser una mujer. Quizás Barak pensó que sería Débora quien lo venza, pero esta profecía sería cumplida de una manera inesperada. Esa mujer sería una heroína, ¿no es cierto? Sería Jael, como lo veremos más adelante. Entonces, mira, ¿qué nos enseñan estos pasajes? Primero, que Dios es soberano. La elección de Débora fue una expresión de la soberanía de Dios. Él tiene derecho a escoger a quien desee para cumplir con sus propósitos. Segundo, la sobresaliente fe y sabiduría. Débora era admirada por su sabiduría y su estrecha relación con Dios. Sus cualidades la hacían particularmente capacitada para el liderazgo, sin importar su género. Tercero, el desafío a las normas sociales.
al elegir a una mujer para un papel de liderazgo que comúnmente era masculino, Dios desafiaba las normas sociales de la época y mostraba que su poder no está restringido por las convenciones humanas, ¿ve? Y esto también es un mensaje para aquellos que acusan al Señor de machista. ¿Se da cuenta, mi hermano? Muchos dicen, no, que Dios es machista, pero aquí vemos que el Señor no ve géneros, no ve varón ni mujer, ¿se da cuenta? Todos pueden ser instrumentos de Dios. Y Dios eligió a Débora para liberar a Israel de sus enemigos. Y cuarto, encontramos un ejemplo de inclusión. La historia de Débora demuestra que Dios llama a personas de todos los contextos, sin importar su género o estatus social. Esto nos recuerda que todos estamos llamados a servir a Dios y también a su pueblo. Entonces, ¿qué hizo Barak? Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Barak asumió la responsabilidad y reclutó a 10,000 hombres para la guerra contra el tirano Sísara y su poderoso ejército, y partieron rumbo a Cedes, con Débora a la cabeza. Entonces, a pesar de ello, Barak y los que lo acompañaron demostraron un gran valor y confianza en Dios al enfrentarse a Sísara y también a su ejército. Es que básicamente carecían de armas suficientes para luchar contra un ejército tan avanzado tecnológicamente que contaba con 900 carros de guerra. Además, Dios los guió a combatir en una llanura, un terreno que visiblemente favorecía considerablemente a las fuerzas que disponían de carruajes. Tanto Barak como Débora participan activamente aquí en esta campaña militar, demostrando un liderazgo compartido y complementario, muy importante. Entonces, fíjate, la unión hace la fuerza, dice un refrán. La unión de las tribus de Zabulón y Neftalí demuestran que cuando el pueblo de Dios se une, es más fuerte. Hermanos míos, Barak es un reflejo de la condición humana y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe, sobre nuestra propia confianza en Dios. A pesar de sus dudas iniciales, Barak finalmente obedece a Dios y experimenta la victoria, demostrando que con Dios todas las cosas son posibles. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Bajo qué condición aceptó Barak asumir la tarea? Barak aceptó asumir la tarea bajo la condición de que Débora la acompañara. ¿A quién llamó por ayuda contra el opresor? Barak pide ayuda a Débora, que era profetisa, ya que él creía que su presencia representaba el respaldo divino. Pregunta número 4. El subtítulo dice, el general Sísara desplegó sus carros. Consciente del desafío, ¿a quiénes reunió Sísara creyendo que saldría victorioso de los israelitas subyugados? Y Jueces capítulo 4, versículos del 11 al 13 dice lo siguiente. Y Eber-Seneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los eneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Jaroset Goim hasta el arroyo de Sison. A ver, Sísara, líder del ejército cananeo, se enfrentaba a un desafío contra los israelitas. Al ser consciente del peligro que representaban los hebreos sometidos, Sísara convocó sus 900 carros de hierro y también convocó a sus soldados, a sus tropas para enfrentar a Barak. El comandante israelita estaba listo para la batalla.
¿Sabes cuál era la garantía de victoria de Císara? Su garantía de victoria eran sus carros de hierro, que tenían grandes ejes metálicos, a los cuales se sujetaban grandes cuchillos parecidos a guadañas, de modo que los carros, al ser conducidos a través de las filas enemigas, los cortaban como trigo ante la hoz. ¿Te das cuenta, mi hermano? Ese era el poderío militar de Císara. Y Jueces capítulo 4, versículo 12 dice, vinieron pues a Císara la nueva de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Vemos aquí, mis hermanos, la confianza de un militar, pero en las cosas materiales y en la fuerza humana. El texto muestra cómo Císara se alista para la batalla y confía en la superioridad de su ejército, que contaba con carros de hierro. Una ventaja tecnológica de la época que parecía ser invencible. Él estaba convencido de que con este ejército podría vencer fácilmente a los israelitas y mantener su dominio en la región. Es crucial resaltar aquí que Císara seguro estaba de la fuerza de su ejército, pero no preveía la intervención divina a favor de los israelitas. Ese era su gran error. Entonces Císara subestimó a Israel, pensando que Dios aún los había abandonado. ¿Y cómo era el ejército de Israel? Ya dijimos que el ejército de Israel era muy humilde, sin armas sofisticadas, como lo era el ejército de Císara. Israel no tenía armamento como para enfrentar al ejército de Jabín. Sin embargo, contaba con 10,000 hombres que estaban listos para la batalla. ¿Y qué dice este hermoso versículo que te lo voy a leer? Cuando Israel escogió nuevos dioses, la guerra estalló a las puertas de la ciudad. Sin embargo, no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40,000 guerreros de Israel, dice Jueces capítulo 5, versículo 8. Israel lo único que contaba era con armas de combate tradicionales de la época, como espadas y lanza, por ejemplo, para enfrentarse a las fuerzas de Císara. Sin embargo, pese a no tener armas sofisticadas como la de los cananeos, en verdad que era el ejército más poderoso del mundo. ¿Sabes por qué? Ya te diste cuenta, ¿no es cierto? Ya has visto los versículos. Porque quien lucharía y vencería por Israel era nuestro general Jesucristo. Ahora, ponga atención aquí, ponga atención al versículo, porque aquí también aparece un personaje que era el esposo de la mujer, quien sería encargada de terminar con la vida del famoso e indestructible Císara. Leamos estos versos. Jueces capítulo 4, versículo 11. Y Eber-Seneo, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los eneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Este Eber-Seneo era descendiente también de Abraham, pero con Cetura, por medio de Jetro, el sacerdote de Madián. Jetro era el suegro de Moisés, ¿no es cierto? Y Eber-Seneo, o el Kenita, porque era de Cedes, o Kenes, era el esposo de Jael, una heroína a quien más adelante veremos que termina con la vida de Císara. Los eneos tenían lazos con los israelitas. Entonces, su presencia en esta historia resalta la diversidad de personas involucradas en los acontecimientos de Israel. Mientras que el valle de Sanaim era un lugar geográfico que sirve como punto de referencia para ubicar la tienda de Eber y por extensión el escenario de la batalla inminente entre los cananeos de Jabín y Císara y los israelitas de Débora y Barak. Es decir, que era un lugar estratégico y muy importante para la victoria de Israel. Entonces había llegado la hora de ir al campo de batalla. Jueces capítulo 4, versículo 13 dice, y reunió Císara todos sus carros, 900 carros cerrados,
con todo el pueblo que con él estaba, desde Jaroset Goim hasta el arroyo de Sison. El versículo revela la tensión del conflicto. El comandante del ejército cananeo, Sísara, es informado sobre los movimientos de Barak. Es decir, hay una tensión creciente entre los dos ejércitos. El comandante del ejército cananeo es informado en cómo se mueve estratégicamente Barak. El monte Tabor fue el lugar que se convierte en el punto de reunión y fortificación para las fuerzas israelitas bajo el liderazgo de Barak. Mientras que el poderío militar de Sísara, con los 900 carros y todos sus guerreros, se ubicaron en las llanuras de Sison. Y el arroyo de Sison o el río Sison se convertiría en el escenario de la derrota de Sísara y también de su ejército. Un lugar donde Dios demostraría su poder de manera extraordinaria. ¿Y qué aprendo yo de estos versículos? Te estarás preguntando. Primero aprendemos la providencia de Dios. A pesar, mi hermano, de la superioridad numérica y de la superioridad tecnológica de los cananeos, Dios obra a favor de su pueblo. La ubicación estratégica de Eber y el movimiento de Barak al monte Tabor sugieren una guía divina. Es Dios quien está al mando de Israel y su estrategia militar es mucho más importante que la de Sísara. Segundo, aprendo la fe y la obediencia. Barak, aunque inicialmente débil y miedoso, finalmente obedece el llamado de Dios a través de Débora. Su fe, aunque pequeña, es suficiente para que Dios actúe y lo utilice como instrumento de guerra. Y tercero, la victoria de Dios. La derrota de Sísara y sus fuerzas es una demostración del poder de Dios para liberar a su pueblo de la opresión. El número de carros de hierro, símbolo de fuerza militar, es contrastado con el poder sobrenatural de Dios. Mis queridos hermanos, la iglesia debe ser un lugar donde los creyentes se unan en fe, en doctrina y apoyo mutuo, enfrentando los desafíos del mundo juntos. Cada creyente debe confiar en Dios, en nuestras luchas diarias, recordando que Él siempre está con nosotros. Y es el Señor Jesucristo quien nos da la victoria, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la respuesta? Conscientes del desafío, ¿a quienes reunió Sísara creyendo que saldría victorioso de los israelitas subyugados? Sísara reunió un ejército numeroso y bien armado, con la intención de cercar los hebreos y hacerlos caer fácilmente, mis queridos hermanos. Pregunta número 5. Por medio de la profetisa Débora, ¿qué mandato le dio el Señor a Barak? ¿Quién derrotó realmente al general Sísara y sus ejércitos? Seguimos estudiando el capítulo 4 del libro de los jueces, versículos del 14 al 16. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jaroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. El día de la batalla había llegado. Barak y sus hombres estaban listos en el monte Tabor. Solamente esperaban la señal de Débora. ¿Cuál fue la orden? Aquí hubo una orden, ¿no es cierto? ¿La orden de quién fue? La orden fue del general Jesucristo. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Cuál era la orden? Ataquen. ¿Ve, mi hermano? Esa orden llegó y los soldados al mando de Barak bajaron desde el monte Tabor. A Barak lo único que lo movía era su fe en Jesucristo. La fe lo movió a un campo de batalla
en donde su ejército estaba en gran desventaja frente a los carros del enemigo. Ahora, fíjate bien en este versículo. Jueces capítulo 4, versículo 14. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Fíjate bien en el versículo. Allí dice que Barak descendió del monte. Pero ¿quién iba adelante a la batalla? Era Jehová, ¿no es cierto? Por eso que te decía, léelo el versículo nuevamente. Es decir, a pesar de la desventaja militar, Barak bajó hasta la parte plana del lugar, en donde estaban los carros de Císara. Él no se quedó esperando que los atacaran, no, él atacó primero. ¿Eh? ¿No ha salido Jehová delante de ti? Qué hermoso es lo que le dice Débora a Barak. Débora destaca poderosamente la presencia y el acompañamiento divino en la batalla, lo cual se convierte en una fuente de gran alegría y de gran aliento para Barak. Y al recordar que Dios está a su lado, le reafirma que no está solo, sino que cuenta con el respaldo y la guía de aquel que lo fortalece y lo conduce hacia la victoria. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? ¿Es que acaso el Señor no va delante de ti en tus luchas, mis hermanos? Cristo va delante en nuestras batallas y Él vence y nos hace victoriosos a nosotros. Y este mensaje sigue vigente hasta hoy. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Acuérdate, mi hermano, de esta hermosa frase. Eso significa no solamente la presencia de Dios, sino la seguridad y la confianza de que Dios le va a dar a Barak la victoria. ¿Ve? En medio de la lucha está Jehová. Y ese mensaje también es para nosotros. Hermano mío, en medio de tus luchas está Jehová. Es por eso que decimos siempre, a la lucha contra el pecado jamás vamos solos. Quien va adelante y lucha por nosotros y nos hace vencedores es Jesús. ¿Y cómo lo sabemos? Porque 1 Samuel capítulo 8, versículo 20 así lo dice. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Mi amigo, esto es muy hermoso. Por algo se llama Jehová de los ejércitos. ¿Qué sucedió luego? A continuación se ve el poder de Dios. Y Jueces capítulo 4, versículo 15 lo dice. Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Císara descendió del carro y huyó a pie. Barak y sus soldados fueron directamente a los carros de hierro. Y Jehová envió un tremendo aguacero, cuya intensidad en pocos minutos inundó el terreno. El río Cisón se desbordó por la cantidad de agua y pudo inundar el valle. Ahora, quebrantar es aterrorizar, ¿no es cierto? El Señor llenó de miedo a Císara con truenos, rayos y granizo hasta inundar la planicie del lugar, en la cual por el lodo los pesados carros de hierro no podían moverse por haber quedado enterrados por el barro, haciendo descender al capitán de su carro y fugarse corriendo para salvar su vida. A Barak y a sus soldados no les interesó la lluvia, sino que alentado por Débora y llevados por la mano de Dios, comenzaron a atacar a los cananeos en función de ejecutores divinos y no dejaron a ningún enemigo con vida. Todos perecieron, dice la palabra de Dios. El río Cisón, al inundar el valle, arrastró los cadáveres río abajo hasta dejarlos en el mar grande. Eso fue el fin del ejército de Císara.
Desde el cielo lucharon las estrellas en sus órbitas pelearon contra Sísara. El río Sison arrasó con ellos. Ese antiguo torrente llamado Sison cantaba Débora con Barak. Según Jueces capítulo 5, versículos del 20 al 21, de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. ¿Sabes quién fue el único que quedó con vida? Fue Sísara. Su derrota y la de su ejército fue humillante, debido a que Dios confundió al ejército cananeo, lo que provocó que sus carros de guerra se atascaran en el terreno fangoso, dejándolos vulnerables. Sísara perdió la moral y la confianza en sus fuerzas y tuvo desesperación y miedo. Sísara escapó porque su ejecución sería hecha por una mujer en cumplimiento de la profecía de Débora, que dijo: porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Así lo registra Jueces capítulo 4, versículo 9. ¿Y qué lecciones encuentro para enfrentar al cananeo del pecado? Primero, tengo que actuar con confianza en la promesa de Dios. Mire, mi querido amigo, Débora le recuerda a Barak que el Señor ya había entregado a Sísara en sus manos, ¿no es cierto? Entonces, enfrentar el pecado no depende de nuestras fuerzas, sino de la certeza de que Dios ha prometido la victoria. Cuando luchamos contra el pecado, debemos recordar de que es Dios quien nos da la fuerza para vencerlo, y es Dios quien vence. Entonces tenemos que confiar en su poder y en sus promesas. Segundo, aprendo a tomar acción con valentía y determinación. Barak obedeció y actuó de inmediato con decisión. También nosotros debemos tomar decisiones firmes y actuar contra el pecado de una manera decidida. No basta con reconocer al pecado, sino que debemos enfrentarlo activamente con la valentía, sabiendo que Dios está con nosotros. Y tercero, confiar en que la victoria viene de Dios. Dios destruyó al ejército de Sísara. No fue la fuerza humana de Barak o de los israelitas, no. Entonces, para enfrentar al pecado debemos reconocer que la verdadera victoria proviene solamente de Dios. Nuestra lucha contra el pecado no puede basarse en nuestra fuerza o en nuestras obras, sino en confiar en la gracia bendita de Dios para vencerlos. Y cuarto, no dejar espacio para el pecado. Así como todo el ejército de Sísara fue derrotado y no quedó ni uno con vida, cada creyente fiel, al enfrentar el pecado, debe procurar su erradicación completa de su vida. No se puede dejar espacio para la tentación o el pecado, ¿no es cierto? Sino que tenemos que dejar obrar al Espíritu Santo en nosotros para su total vencimiento. Quinto, he aprendido que debo ser obediente a la dirección de Dios. Aunque Barak inicialmente dudó, él obedeció a las instrucciones dadas por Dios a través de Débora. Entonces, mira, mi querido hermano, en nuestra lucha contra el pecado debemos ser obedientes a las instrucciones y guía que Dios nos da, ya sea a través de las Escrituras o a través del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, al confrontar el pecado debemos confiar en las promesas y en el poder de Dios. Debemos actuar con valentía. Debemos reconocer que la victoria viene de Jesús. Debemos dejar obrar al Espíritu Santo en nuestro corazón y ser obedientes a su guía. Aquí te dejo la respuesta, mi querido hermano. Por medio de la profetisa Débora, ¿qué mandato le dio el Señor a Barak? Prepárate, le dijo. Hoy es el día en que el Señor te dará la victoria sobre Sísara, porque el Señor marcha delante de ti. ¿Quién derrotó realmente al general Sísara y a sus ejércitos? Fue nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. Estamos estudiando el subtítulo que dice: el general Sísara desplegó sus carros. Y la pregunta dice lo siguiente: completamente derrotado, ¿dónde buscó refugio y alivio Sísara? ¿Quién era Jael? Esta es una muy buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Y dónde encontramos la respuesta? En Jueces capítulo 4, versículos 11 y del 17 al 20. Que lo vamos a leer. Y Eberseneo,
de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Heber ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniera y le preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Eso dice la palabra de Dios. Sísara ya estaba derrotado, y también su poderoso ejército. Y de sus soldados nadie quedó vivo, ¿cierto? Entonces, Sísara, que era el único que quedó vivo, pensó encontrar protección en casa de una persona conocida, como lo era Heber ceneo. Es que el rey Jabín era amigo de la familia de Heber. En aquel tiempo, los cenitas o los kenitas eran trabajadores que se dedicaban a la metalurgia, al trabajo con el metal, ¿no es cierto? Entonces, es muy probable que Heber brindara el servicio necesario para fabricar y reparar armas a los cananeos. Los metalúrgicos eran escasos en ese tiempo. Por tanto, era necesario que los cananeos aprovecharan esta habilidad cenea. Y es probable también que Sísara, como general, conocía muy bien su campamento. Solo que las cosas cambiarían radicalmente para este opresor. Sísara no contaba con la astucia de la esposa de Heber. El principal objetivo de Sísara era escapar de la muerte a manos de Barak. Parece que los cananeos no habían causado problemas a los ceneos, por lo que Sísara pensaba que estaría a salvo entre ellos. Así que se dirigió a la casa de Heber, donde su esposa Jael, perteneciente a un pueblo no judío, y en ausencia de su esposo, le ofreció refugio al cansado y fugitivo soldado que huía. Entonces, su amabilidad le hizo pensar que podía confiar en ella. Y Heber ceneo, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes, y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Heber ceneo. Eso dice el versículo de Jueces capítulo 4, versículo 11. Ahora, ¿qué estrategia utilizó Jael con Sísara? Los versos dicen que Jael salió a recibirlo y le dijo: pase por aquí, señor, no tenga miedo. Es decir, Jael en un principio no sabía de quién se trataba y pudo más su hospitalidad para ayudarlo. Además le dio confianza para que se quedara en su casa. Y Sísara entró en la carpa o en la tienda y Jael lo escondió detrás de una cortina y lo cubrió con una manta, como dice el versículo. O sea, además de recibirlo con mucha amabilidad, le dio confianza. ¿Ve, mi hermano? Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. ¿Ve? Con esa confianza en Jael, y como Sísara tenía mucha sed, le pidió a Jael que le diera agua. Solo que ella no le dio agua. Ella destapó la jarra donde guardaba leche y le dio a beber leche. Es decir, le ofreció una bebida refrescante y también le dio la oportunidad de reposar. Después volvió a esconder a Sísara detrás de la manta para que no lo descubrieran. ¿Qué más? Sísara le pide un favorcito. ¿Qué favorcito le pidió Sísara a Jael? Él le dijo: estate a la puerta de la tienda,
Y si alguien viniera y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Eso dice Jueces capítulo 4, versículo 20. Sísara ordenó a Jael vigilar la entrada de la carpa, porque sabía que lo estaban persiguiendo. ¿Ve, mi hermano? Si alguien pregunta quién está aquí adentro, dile que no hay nadie. O sea que le estaba diciendo, por favor, miente. ¿Ve? Pero las fuerzas físicas de Sísara no daban para más tampoco. Pronto, el cansado general Sísara se quedó profundamente dormido, confiando también en la custodia y protección de Jael. ¿Y qué sucedió luego? Eso lo vamos a ver en la siguiente pregunta. Así que quédate con nosotros hasta el final. ¿Cuál sería la respuesta aquí, mi hermano? Completamente derrotado, ¿dónde buscó refugio y alivio Sísara? En tienda de Jael. ¿Quién era Jael? Era esposa de Heber, el ceneo. Pregunta número 7. Hemos llegado a la pregunta final de la lección. Y dice la pregunta lo siguiente. ¿Cuál fue el fin innoble de este guerrero que luchó contra Dios y su pueblo? Jueces capítulo 4, versículo del 21 al 24 dice lo siguiente. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron, dice la palabra del Señor. A ver, la leche ingerida por Sísara lo dejó profundamente dormido. Los estudios dicen que la leche ayuda a conciliar el sueño, ¿no es cierto? Y Sísara se quedó profundamente dormido, al punto de no sentir nada. La hermana White dice que al principio Jael no sabía quién era su huésped y resolvió esconderlo, pero alertada de que era Sísara, el enemigo de Dios y de su pueblo, cambió de opinión. Eso dice la hermana White. Jael sabía cómo era la maldad de los cananeos. Ella sabía de la opresión a los israelitas. Así que debía tomar una decisión. Y solo habían dos alternativas para ella. Apoyar al opresor o ponerse del lado de Jehová, acabando con Sísara, que era el enemigo del pueblo de Dios. Claro que este hecho había sido profetizado por Débora. En verdad que Jael no tenía tiempo que perder. Entonces, ella tomó la decisión de ponerse del lado de Jesús. ¿Qué hizo Jael? Jueces capítulo 4, versículo 21. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió, dice la palabra de Dios. En verdad que Jael, mi hermano, era una mujer fuerte y hábil además. Mira, en tiempos bíblicos, en aquellos tiempos, las mujeres eran responsables de todos los elementos de reparación y montaje de tiendas de campaña. Y ese trabajo requería un uso hábil de un mazo y una estaca. Las estacas eran de unos 30 o 40 centímetros de largo aproximadamente y eran afilados en un extremo, con los que se sujetaban al suelo las cuerdas de la tienda. Por tanto, era muy difícil que Jael fallara en destruir a Sísara. Es que ella conocía la técnica del clavado, ¿no es cierto? Ella conocía con qué fuerza era necesario introducir esa estaca. Entonces, el ataque, aunque violento,
fue muy efectivo y requirió de astucia. Ella golpeó la estaca tan fuerte que la enclavó en la tierra. ¿Qué sucedió después? Sísara permanecía clavado a la tierra. Ya estaba muerto. Y Jueces capítulo 4, versículo 22 dice, y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Sísara estaba tendido en el suelo, con la estaca clavada en la cabeza. Eso es valentía, mis hermanos. La profecía de Débora se había cumplido, y Barak seguía persiguiendo a Sísara, hasta que llegó a casa de Jael. Y tan pronto la mujer lo ve llegar, lo llama y le dice, Barak, te voy a mostrar lo que buscas. Te tengo una buena noticia. ¿Qué hace Jael entonces? Abre la cortina y muestra el cuerpo inerte de Sísara. Entonces, hermanos, ¿qué aprendo de estos pasajes? Ya hemos visto los pasajes anteriores, ¿no es cierto? Que también tienen grandes aprendizajes. Pero ¿qué aprendo de estos versículos aquí? En verdad que Jael deja grandes enseñanzas. Primero, enseña la acción decisiva. Jael, aunque no era una guerrera, su intervención fue decisiva. Este acto resalta cómo a veces personas inesperadas o fuera del perfil convencional, como Jael, pueden jugar un papel fundamental en los planes divinos. Segundo, aprendo la justicia de Dios sobre los opresores. La muerte de Sísara simboliza el juicio de Dios contra los opresores de su pueblo. Tercero, el cumplimiento de la profecía de Débora. La profecía de Débora se cumplió por medio de Jael. El Señor muestra cómo las promesas y profecías se cumplen de manera sorprendente y a menudo inesperadas, mis hermanos. Y cuarto, aprende el valor de la valentía y la determinación también. La valentía de Jael debe inspirarnos a tomar decisiones difíciles cuando estamos llamados a actuar en obediencia a Dios para enfrentar al pecado. Mis queridos hermanos, Dios es justo, ¿no es cierto? Y castiga el pecado. Sísara representa el pecado y Javín representa a Satanás. Entonces, por obras del Espíritu Santo, cada siervo de Dios también puede matar al pecado, tal cual lo hizo Jael clavándolo en la tierra. No solamente basta con decirle no al pecado, sino que ese pecado debe morir clavado. Y todo es con Jesús, mis queridos hermanos. Vamos a la respuesta. ¿Cuál fue el fin innoble de este guerrero que luchó contra Dios y su pueblo? Murió a manos de Jael, mis queridos hermanos. A ver, estuvo muy bonita la lección, ¿verdad, hermanos? Después de la muerte de Ahod, los israelitas vuelven a pecar. Ese pecado provocó que Dios los entregue al rey Javín de Canaán, quien los oprime con su comandante Sísara y su ejército de 900 carros de hierro. Entonces, los israelitas claman a Dios por liberación a través de la profetisa Débora. Y Débora fue profetisa y jueza de Israel, y fue ella quien lidera al pueblo en tiempos de crisis. Ella le da a Barak el mandato de Dios para que reúna 10,000 hombres y enfrente a Sísara en batalla. Solo que Barak dudaba un poquito. Barak, dudando, pide que ella lo acompañe y Débora accede. Es que Barak sabía que Israel no tenía armas y también sabía que Sísara tenía las armas más sofisticadas de la época. Sin embargo, Débora profetiza que la victoria no sería de él, sino que la victoria sería para una mujer, refiriéndose a Jael. Todo ya estaba listo para la guerra. Barak se ubicó en el monte Tabor y Sísara, con su ejército y sus 900 carros de hierro, lo hizo en la llanura de Sisón. Fue Barak que, animado por Débora, bajó del monte Tabor y dio inicio a la batalla. Y cuando estaban luchando, Dios envió un fuerte aguacero que hizo desbordar al río Sisón, inundando a la planicie donde estaban los carros de Sísara. Es allí donde los israelitas derrotaron a los cananeos y Sísara huye, dejando el campo de batalla.
Todo es gracias a la intervención divina. Entonces mira, mi hermano, Sísara huye y se encuentra con la heroína Jael, quien lo recibió con mucha amabilidad y le da leche para que descanse. Sin embargo, al enterarse que aquel hombre era enemigo y opresor de Israel, no dudó en coger una estaca y una comba y le clava la cabeza en el suelo. Mis hermanos, el pecado trae opresión y sufrimiento, pero Dios en su infinita misericordia siempre ofrece una oportunidad para el arrepentimiento, la restauración y la liberación de Israel. A lo largo de su historia, Israel vivía en un ciclo de desobediencia, de opresión y de clamor, hasta que Dios enviaba un libertador y la paz volvía y nuevamente continuaba el ciclo. ¿Sabes, mi hermano? Sin Jesús jamás vamos a vencer. Solo con el poder de Dios podemos vencer. Y es Él quien va delante de nosotros. Y es Él quien gana nuestras batallas y nos hace vencedores. Jehová los bendiga y los guarde, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Poderoso Señor, después de haber concluido con el tema de estudio, te pido tu bendición para cada participante y para cada uno de sus familiares. En el lugar donde se encuentren, otórgales tu protección. Todo te lo pido confiando en los méritos de Jesús. Amén.